Hermanos, que Dios les bendiga a todos. Vamos a iniciar el día de hoy. Nos da gusto poder ver a todos. Primeramente le agradecemos a Dios. Y bueno, pues vamos a continuar con el ciclo que iniciamos la semana pasada. Estuvimos hablando de la salvación que ciertamente se pierde. No es eterna cuando ésta no se cuida. No es eterna cuando ésta no se valora. Es necesario cuidar la salvación que Dios nos dio. Dábamos algunos antecedentes históricos acerca de esta idea, de este evangelio que comenzó a promoverse por parte de un hombre llamado San Agustín de Hipona en los años 354, allá en una ciudad llamada Tagaste. Y bueno, esto fue en el norte de África. Solamente trato de introducir para aquellas personas que no vinieron la semana pasada. Este hombre, Agustín de Hipona, fue hijo de una mujer llamada Mónica, cristiana ferviente, que tuvo que cargar con un esposo que jamás quiso buscar a Dios. Fue un hombre impío, es lo que nos deja ver la historia. Fue el padre de Agustín de Hipona, un hombre que no buscaba a Dios, a diferencia de su madre. Agustín, a la edad de 17 años, fue mandado a Catargo. ¿Por qué? Porque se vio en él una inteligencia poco común y sus padres lo mandaron, mas sin embargo al llegar a aquel lugar comenzó a disfrutar de los diversos placeres que ofrecía esa ciudad, ¿no? Una ciudad que fue el centro político, cultural de África en aquel entonces. Y bueno, este hombre llegó allá con el objetivo de estudiar, ¿no? Él estudió la disciplina retórica y asimismo él comenzó a preparar abogados para la función pública, este hombre llamado Agustín de Hipona. Y bueno, el propósito de Agustín era primeramente hablar de manera elegante y convincente, sin importarle a él si hablaba verdad o hablaba mentira. Ese era el propósito de Agustín, mas sin embargo llegó el momento en que él comenzó a leer unos escritos que en aquel entonces eran obligatorios para todo aquel hombre que quería estudiar, conocer más. Él llegó a estudiar los escritos de Cicerón, y Cicerón una cosa decía, que no bastaba el hablar de manera elegante, sino que también era necesario hablar la verdad. Y bueno, al escuchar o al leer esos escritos, pues bueno, este Agustín cambió su manera de pensar y comenzó a buscar no solamente la manera de hablar bien, sino que ahora buscó la manera de hablar la verdad también, según él. Y bueno, para ello comenzó él a asistir con los maniqueos. Los maniqueos, de alguna manera, ellos, según decían que la religión que ellos promovían, era una religión completamente racional. Y bueno, era una religión popular que comenzó a extenderse por todo el mar Mediterráneo. Y se hizo muy popular esta. Ahora, ¿qué más promovía esta religión de los maniqueos? Que todo ser humano no tenía libertad alguna de decidir por sí mismo, porque Dios ya había decidido por ellos en relación a la salvación. Es decir, que tú salvo, naciste y siempre salvo. Si te pierdes, te vas a perder. Y bueno, es lo que promovieron estos. Por 9 años él fue un oyente. Posteriormente se convirtió en un miembro activo, comenzó a escribir varias obras para así promover a los maniqueos. Y una vez que ocurrió esto con el tiempo, se dio cuenta que estaba mal y abandonó esa religión y comenzó a escribir en contra de ella. Y bueno, esta idea de que la salvación no se pierde, él la promovió durante mucho tiempo. Y no era la única religión, también los neoplatónicos promovieron esta religión acerca de la salvación no se pierde. Los neoplatónicos, ¿qué es lo que promovían? Bueno, lo que ellos promovían es el uno inefable. Es decir, que a tu persona no le puede ocurrir nada hablando espiritualmente. Si tú pecas, haces, deshaces, según ellos, pues no puede ocurrir nada. Ahora, estos pues es lo que promovían, que tú como hombre eres inefable. La salvación no se pierde, la salvación nadie te la puede arrebatar. Y bueno, básicamente esto es lo que estos hombres, estas religiones promovían en su momento. Ahora, ellos decíamos que se olvidaban del pacto, el pacto que se hace con Dios cuando tú quieres buscarle. Y una vez que tú le buscas de alguna manera, ¿qué ocurre? Según esto,
pues tú buscas a Dios, le encuentras, y una vez que tú le encuentras, pues bueno, ya nunca lo vas a perder. Vivas como vivas tú, ya jamás le vas a perder. Y bueno, estos hombres se olvidaban de ese pacto. Y decíamos nosotros que cuando nosotros hacemos un pacto con otra persona, ambas personas están obligadas a cumplir con el pacto. Pero si una de las partes deja de cumplir con ese pacto, ¿qué ocurre? Bueno, el pacto es violado. Y por lo tanto, al ser violado ese pacto, pues lo que ocurre es que la otra persona ya no está obligada a cumplir con lo que le prometió. Por lo tanto, el pacto, al ser violado, pues queda olvidado. Así de sencillo. Hablábamos incluso de algunos textos, tocamos varios textos, hablamos de algún personaje, el sumo sacerdote en turno, llamado Elí. Hablamos también de un texto al final del estudio que se encuentra en Juan, capítulo 10, versículos 27 al 29. Hablábamos acerca de las bendiciones que Dios trata de transmitir en ese texto, pero hablábamos que esas bendiciones acerca de las cuales habla el texto, que nadie te va a arrebatar de las manos de Dios, están condicionadas. Así como todas las promesas que vienen en la Escritura, bueno, traen explícita de alguna manera que tú debes de cumplir un requisito. Y bueno, en ese texto decíamos que el requisito que Dios mandaba, de alguna manera, es que las personas que llegaron a Dios y que están en las manos de Dios deben escuchar su voz, deben de reconocer la voz de Dios y andar en los caminos de Dios. Es lo que explicábamos al final de el estudio de la semana pasada. Y bueno, con base a ello, queremos continuar esta serie de estudios. Este ciclo que hemos llamado la salvación se pierde. Ahora, antes de iniciar, pues yo te quiero invitar a que oremos, a que le pidamos a Dios que nos asista con su Espíritu a todos y cada uno de nosotros, porque pues yo creo que esto es necesario. Señor, te damos a ti gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos alumbras, Señor. A través de tu palabra tú nos muestras el camino que debemos seguir y el que no debemos seguir, Señor. Te damos a ti muchas gracias, Padre, y te queremos pedir, Señor, que en esta tarde tú nos alumbres, Señor. Que tú nos transmitas tu verdad para que de alguna manera valoremos, Señor. Valoremos tu muerte en la cruz. En el nombre de Jesús, amén. El objetivo de estos estudios es que nosotros, como lo decíamos la semana pasada, en general todos, valoremos la muerte de Cristo. Valoremos aquel sacrificio que Él presentó delante de Dios, aquel sacrificio que presentó para con toda la humanidad. Debemos de valorar lo que Cristo hizo. Lamentablemente hoy las religiones, líderes, teólogos han de alguna manera diluido el mensaje de Dios. Y al diluir el mensaje de Dios, ¿qué han promovido? Bueno, han promovido que la gente se vuelva ligera en el aspecto de no guardar los mandamientos como Dios manda. Es decir, que cuando se promueve que la salvación es eterna, pero cuando no se valora, no se cuida y se pierde, cuando se promueve ello, ¿qué es lo que ocurre? La gente dice, bueno, una vez salvo, siempre salvo, por lo tanto voy a hacer y deshacer. Y la gente miente, la gente roba, la gente codicia, la gente adultera. Es decir, que al promover este evangelio la gente lo único que hace es estar diluyendo el mensaje de Dios. La gente menosprecia los mandamientos de Dios. Y ahí es donde Dios se ve violado. Es donde Dios de alguna manera ve que la gente trata de burlarse de Dios. Y para ello Dios dejó estos textos que nosotros vamos a estar leyendo para que entendamos una cosa. Que si nosotros no valoramos la muerte de Cristo, si nosotros no valoramos la salvación que Dios nos ha dado, amado, Dios ya no va a estar obligado a tomarte en su mano, salvarte, protegerte cuando venga el juicio en contra de las naciones, en contra de las familias, en contra de la persona. O sea, Dios ya no va a estar obligado a ello, sino que Dios, al ver que te viene ese mal, ese daño, ese juicio, pues Dios va a decir, bueno, es que yo cumplí contigo, mas sin embargo, tú dejaste de cumplir, tú dejaste de escucharme, tú te deslindaste olvidándote del pacto que hicimos tú y yo. Ahora aquí, en el libro de los Salmos, en el capítulo 89, son los primeros textos que vamos a leer.
del capítulo 89, versículos 30 al 34, la Escritura nos dice lo siguiente acerca de este tema de la salvación se pierde. Y es que son textos que utilizan las personas para, de alguna manera, sustentar que la salvación no se pierde. Aquí la Escritura dice: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que salió de mis labios. Bueno, estos son unos textos que se utilizan en la religión para, de alguna manera, sacarlos en su momento y decir: mira, la salvación no se pierde. Y hasta te los ponen ahí, dicen: mira, ya ves, te lo dije, la Biblia dice que Dios no va a falsear su palabra, no va a falsear su pacto. Dios no va a dejar ni va a hacer a un lado su misericordia jamás. Es decir, que Dios no va a mudar lo que salió de sus labios. Por lo tanto, la salvación, ellos dicen, no se pierde. Y a la verdad, si nosotros leemos estos textos, amado, son textos que suenan muy tentadores. Son muy tentadores porque dices: oye, es verdad, la salvación no se pierde. Bueno, si Dios los va a azotar, pero dice la Biblia que va a tener misericordia de ellos. Es decir, que la salvación no se pierde. Amados, bueno, debemos nosotros aquí en estos textos aplicar una ley de la hermenéutica que es muy sencilla. Una ley que nos dice a quién, cuándo, cómo y en qué momento se los dijo. ¿Por qué? Porque si nos los aplicamos a nosotros, pues de alguna manera vamos a salir exentos a pesar de que violemos el pacto. Y vamos a decir: bueno, mira, violé el pacto, recibí el castigo y ya nada ocurrió conmigo. Dios me va a llevar a la eternidad, al cielo. Bueno, amado, vamos a aplicar esta ley sencilla que es básica y necesaria en estos textos para ver a quién se está refiriendo. Y entendamos una cosa: no se refiere a la salvación, amado. No se refiere a que si tú pecas, Dios va a permanecer fiel contigo. No, nada que ver. Vamos a ver a quién se refiere. Bueno, para poder resolver el acertijo hay que ver el siguiente versículo, ya que los textos no los debemos de aplicar solamente porque lo encontré, porque me gustó, porque me queda la medida y creo que me conviene. No, nada que ver. La Biblia dice aquí en el Salmo, capítulo 89, versículos 35 y 36, ahí enseguida lo siguiente: una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Bueno, vemos una cosa, aquí Dios, en el contexto, está hablando acerca de la promesa que Dios le dio a David. Dios hizo un pacto con David. Dios hizo un pacto un día con Aarón, con su descendencia. Hizo un pacto con la tribu de Leví. Y Dios hizo un pacto con Elí mismo. Mas sin embargo, ¿qué vemos? Que Elí en su momento lo rompió. Y ahora Dios hacía un pacto personal con David, del cual Dios dijo que jamás faltaría de su descendencia persona que gobernara, que estuviera en el trono. O sea, ese pacto es el que Dios hizo con David. Y aquí estos textos nos hablan de un pacto personal, un pacto individual, un pacto con una persona. Es decir, que nadie puede tomar el papel de David, nadie puede tomar el papel que tenía Aarón. La Biblia dice en el libro de Hebreos, refiriéndose a Aarón, nadie toma honra para sí. Y posteriormente enseguida habla de Jesús, que ni Jesús mismo tomó honra para sí, sino que esa honra se las dio el Padre, se las dio Dios. Y en este caso Dios se refiere a David. Dios había hecho un pacto con David. Reitero, Dios hizo un pacto con los levitas, Dios hizo un pacto con Aarón, y dijo Dios que nunca faltaría alguien que gobernara en el trono de Israel. Y ese fue el pacto que Dios hizo con este David. Y si no me crees esto que yo te digo, mira lo que dice la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 6 al 7. Habla de un pacto personal, donde Dios de alguna manera quería que solamente de la familia de David gobernaran. Dios habla del pacto que hizo con los levitas, donde solamente puro levita iba a poder
transportar el arca, servir en el arca del testimonio y diversas cosas. Aquí la Biblia dice en estos textos, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Cualquiera que leyera esta historia de la Biblia diría, oyes, ¿por qué Dios consumió a este héroe? Pues si el arca estaba en peligro de caer, los bueyes tropezaban, el arca iba a caer, se iba a tropezar, y este hombre se aventó temerariamente para poder rescatar el arca. Pero dice que cuando tocó el arca, Dios lo consumió. Amado, porque si leemos la Biblia, el testimonio, los antecedentes nos dicen una cosa, que solamente esta función la debían de desempeñar los levitas. Es decir, que si el arca caía, los responsables iban a ser los levitas. No iba a ser Usa ni el demás pueblo. Dios iba a venir a pedirles cuentas a ellos. Mas sin embargo, la Biblia dice que este hombre agarra, toma el arca. Es decir, como dicen por ahí, metió las narices donde no debía. Y la Biblia dice que Dios le dijo, no, tú no debiste haber hecho eso. Y viene y lo consume Dios. Un pacto personal Dios hizo con una tribu, la tribu de Leví. Dios hizo un pacto con Aarón y Dios hizo un pacto con David. Y este era el pacto. Dios había hecho un pacto con David muy específico, solamente con él, que por la eternidad habría un descendiente en el trono de Israel. Y en este pacto de David no puede entrar ningún ser humano, no más porque diga es que yo debo de entrar, porque Dios me perdonó y Dios me ama. No, amado. Es un pacto donde las palabras que Dios mencionó no van a ser violadas, diluidas o no se pueden torcer. Dios dijo eso y debe de ser así. Y este pacto, reitero, no puede entrar ningún ser humano. Entrar por entrar. Los hijos de David, vemos una cosa, fueron perversos. Los hijos de David fueron impíos, pero dejaron de gobernar, dejaron de estar en el trono de Israel. Estaban en el trono de Israel, pero no se refiere a que por siempre iban a tener el perdón de Dios. No, amado, sino que vemos una cosa que Dios le dijo, por siempre van a estar gobernando. Nunca va a faltar un hombre de tu familia ahí. Y Dios lo cumple. Los hijos de David, a pesar de lo que fueron, pues la Biblia, el libro de las crónicas, el libro de los reyes, ahí en Samuel nos deja ver una cosa, que la descendencia de David estuvo gobernando en todo momento. Entonces este texto o estos textos, ¿de qué hablan, hermano? Si tú los lees, amigo, vas a ver una cosa. Hablan del Mesías, de su venida, de lo que Dios dijo, que por la eternidad habría alguien gobernando en el trono de Israel, pero tendría que ser del linaje de David. Y puedes ver en la historia, puro rey de la descendencia de David, hasta Jesús. Porque Jesús murió y sigue gobernando y está a la diestra del Padre, está en el trono y sigue gobernando a su pueblo. Es decir, que Dios no falseó el pacto que hizo con David, pero no se refiere en este texto, no se refiere a que la salvación es eterna, a que Dios te va a castigar y pues ya ándale, pásale al cielo. No, amado, se refiere de alguna manera al pacto que hizo específico con David. No habla de que la salvación no se va a perder. ¿Por qué te hablo este texto? Porque de alguna manera alguien te lo puede presentar y decir, mira, aquí lo dijo Dios, y Dios no va a fallar a su palabra. Y te lo dicen tan fuera de contexto, que sacan ese texto que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, Dios va a cumplir y la salvación no se pierde. Hermanos y amigos, si tú no valoras, si tú no cuidas la salvación se pierde. La salvación se pierde, sobre todo si la has obtenido. Pero si no la has obtenido, debes de alguna manera entender que si tú la llegas a obtener hoy, mañana o cuando Dios de alguna manera quiera salvarte, meter su mano, pues debes de valorarla, debes de cuidarla. Ahora yo entiendo que puede haber entre nosotros personas que tuvieron la salvación y ya la perdieron. Se descuidaron, violaron el pacto. Puede haber personas entre nosotros, y las hay, que están buscando esa salvación. Yo te invito a seguir adelante, pero a que valores la salvación. Pero puede haber personas entre nosotros que digan, la salvación, a mí qué me importa la salvación. No tengo el menor interés.
Pues amado, pues yo te invito a que escuches cómo es que Dios valora la salvación, la cual se alcanzó a través del sacrificio de Cristo. Que puedas entender que la salvación tuvo un precio y no fue un precio monetario. A lo mejor has escuchado esa historia de que está ahí Jesús, está en una cruz y te lo promovió la religión popular. Amado, tuvo un precio y fue un precio muy grande. Y lo que Cristo recibió como pago por cargar con tus pecados fue el látigo, el menosprecio, fue el vituperio. O sea, fueron horrores, y no solamente ellos, sino que aún fue el hecho de que dejara el cielo, menospreciando su propia vida. Amado, ¿debemos o no valorar la salvación? No es más que lo que nos han promovido, esa crucecita, allí una imagen, pobrecito. No, amado, no es pobrecito. Si estuvo en esa condición Jesús, tiempo pasado, es por ti, fue por mí. Él cargó con el pecado. Y ahí tú puedes ver que cuando alguien carga con el pecado de otra persona, cuando alguien recibe el castigo, pues la Biblia nos deja ver que Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo es que fue tratado Jesús por cuestiones de la salvación? Bueno, azotes. Padre, Padre, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Respuesta, por aquellos pecadores, aquellos que no valoran la salvación, o por aquellos que la van a valorar. Es por ello que yo no puedo responderte ni ayudarte. Qué importante es entonces, amado, que si tú no entiendes el contexto de esto, hoy entendamos una cosa: la salvación de la cual estamos hablando que se pierde, se debe de valorar. Entiendas poco o mucho de ella, debes de valorarla. Porque Cristo un día murió para poder alcanzarla, y no se trató de un becerro, no se trató ahí de un buey, no se trató de un carnero, no se trató de un animal. Se trató del Hijo de Dios, el cual valoró tu vida y dijo: mira, por tus pecados, por tu vida, yo vengo a morir a esta tierra. Por ello, amado, continúo el versículo 36, es clave en esto que te estoy comentando acerca de lo de David. Dice la Escritura, el versículo 36, que es clave: su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Habla de la descendencia de David. Habla del pacto que Dios hizo con David. No habla de tu salvación. No habla de mi salvación. Habla acerca del pacto que Dios hizo con David. Te hablo estos textos porque yo no dudo que el día de mañana tú, al predicar esto, te digan: oyes, la salvación no se pierde. Y la Biblia dice aquí en el libro de los Salmos esto. Amado, entendamos que lo dijo por David. Una promesa para David. El contexto nos habla de la misericordia que Dios iba a tener con David. Y amado, si tú lees la historia, de alguna manera tú podrás ver una cosa. El pueblo de Israel se constituía por 12 tribus. Pero cuando Salomón peca, de alguna manera Dios le dice: mira, de ahora en adelante solamente vas a gobernar 10 tribus. Tu descendencia va a gobernar 10 tribus y ustedes solamente 2. Y al siguiente rey, es lo que ocurre, amado. Hay una división. Y es por ello que a veces hablamos de Judá y a veces hablamos de Israel. Hablamos de 2 reinos distintos ahora, gobernados por un solo Dios. Mas sin embargo Dios le arrebató 10 tribus a Salomón. Le dijo: ya no van a gobernar más tribus, solamente 2. Pero Dios sigue cumpliendo con su pacto. El pacto que hizo con David, sea una o sean 2 tribus, y siguieron gobernando. Y hasta el día de hoy Cristo sigue gobernando. Hay otro texto, aquí mismo en el libro de los Salmos, que nos habla acerca de este tema de la salvación se pierde. Salmos, capítulo 103, versículo 17, la Escritura dice lo siguiente. La parte A del texto dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Este texto, la gente lo dice, lo habla. Mira, la misericordia de Dios es para siempre. Y Él va a tener misericordia de nosotros. Oye, pero has pecado, has secuestrado, has mentido, has robado. Sí, pero Dios dice en su palabra que su misericordia es por la eternidad. Y yo me aferro a esta promesa. Por lo tanto, Dios a mí me va a arrebatar como arrebató a Lázaro. Vinieron los ángeles y me va a llevar al seno de Abraham. Y allá voy a estar con Él por la eternidad, aunque yo peque. Amado, el problema es que la gente no te lee el texto completo, cuando se debe de leer completo. La Biblia dice ahí mismo, Salmo 103, versículo 17, la parte B del texto, dice:
mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, sobre los que le temen. La misericordia de Dios es para aquella persona que teme sus mandamientos, aquella persona que teme a Dios, aquella persona que guarda el pacto. La palabra temer en el griego yared, aquella persona que al escuchar los mandamientos amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, sobreentendiendo por encima del familiar, del padre, de la hija, del hijo, del abuelito. Es que me estorban para buscar a Dios. Pues amado, Jesús dijo, el que ama padre, madre, hijo más que a mí, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Amado, esas son las personas que le temen. Aquellas personas que hacen a un lado al familiar, al ser querido, con tal de amar a Cristo, sobre todo cuando esa persona te quiere estorbar y te dice, o tu Dios, o tu religión, o yo. Pues amado, el hombre no es nadie para compararse con Dios. Lógicamente que la respuesta es, debemos inclinarnos por Dios, debemos orillarnos por Dios, debemos elegir a Dios, mas sin embargo hay personas que lo dejan de hacer. Eso no es temer a Dios, eso es temer a que tu esposa te deje, a que tu marido te abandone, a que tu hija te deje de llamar papá y te deje de abrazar, etcétera. Cuando no te paras por Dios, o te levantas o te paras por Dios, ¿o qué, amado? Dios es claro, Dios va a ser fiel desde la eternidad y hasta la eternidad con aquellas personas que le temen. Y con esto yo no estoy diciendo que seas grosero con tus familiares, porque la Biblia dice que vuestra gentileza debe ser conocida de todos los hombres. Nuestro buen comportamiento, saludar, sí, ayudar en lo que puedas. O sea, eso se debe de sobreentender. Pero cuando se trata de amar a Dios y amar a la persona, debes de amar a Dios por encima de todas las cosas. Mas sin embargo, hay personas que no lo quieren hacer de esta manera. Y Dios es claro, y Dios dice esto. Dios dice que Él va a hacer su misericordia para con aquellos que le temen. ¿Tú le temes? ¿Temes ese gran mandamiento que dice que debes amar a Dios por sobre todas las cosas? En ocasiones se trastorna, se cambia el texto para amar primeramente al prójimo antes que a Dios. Cuando Dios dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, no comparto tu corazón, no comparto mi amor con nadie. Por lo tanto, el deseo mío es que me ames por encima de todas las cosas. Aquellos que le temen, la misericordia de Dios va a ser por la eternidad para con ellos. La misericordia de Dios. Cuando llegues delante de Él, ante el gran trono blanco, y de alguna manera Dios saque los libros y comience de alguna manera a juzgar a cada una de las personas, y comience a sacar a la luz ciertas circunstancias donde tú no te paraste por Dios, va a decir, es que, Señor, tú dijiste que tu misericordia iba a ser por la eternidad. Y Dios te dirá, parte ve sobre los que me temen. Tú no me temiste, tú no guardaste mis mandamientos. No puedo guardar el pacto contigo, no puedo permanecer fiel para contigo. Tú violaste el pacto, yo no estoy obligado a cumplir contigo. Salmos capítulo 103. Versículo 17 y 18, la Escritura dice, mas si la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Otra vez aparece el pacto sobre los que cumplen su parte en este contrato. Él va a ser fiel para con aquellos que se acuerdan del pacto, para aquellos que son fieles, aquellos que ponen por obra sus mandamientos. Es decir, que es necesario temerle, acordarnos del pacto y poner por obra sus mandamientos. Si nosotros no somos fieles, violamos el pacto, si nosotros no guardamos sus mandamientos, yo te pregunto, ¿estará obligado Dios a cumplir con aquello que prometió algún día si tú has alcanzado la salvación? Amado, debes valorar lo que Dios un día te dio, debes de valorarlo, y si no lo has obtenido, pues yo creo que si lo alcanzas, debes de valorar y entender esto, debo ser fiel al pacto, debo de temer a Dios, pero también me debo de acordar de sus mandamientos, y no solamente traerlos aquí en la mente, sino que ponerlos por obra en el momento que se presenten las circunstancias. Es que es momento de amar a Dios por encima de todas las cosas. Amén.
Eso es confesar a Dios, el poner por obra lo que Él demanda. La religión ha trastornado ese texto, que si alguno confesare con su boca que Jesús es el Hijo de Dios, ya tiene la salvación. ¡Qué fácil! ¡Qué sencillo! No, amado, confesar quiere decir poner por obra. Es la traducción en el griego. Poner por obra los mandamientos, guardar el pacto y temer a su palabra. Es muy importante para así poder recibir la bendición o la promesa que Dios habla en su palabra. O sea, es muy importante, amados, guardar los mandamientos de Dios. Agustín de Hipona, los maniqueos, los neoplatónicos promovían lo contrario. Ellos decían que tú estás predestinado a jamás perder tu salvación. Pero Jehová, ¿qué dice? Si no guardas el pacto, yo tampoco lo guardo. Sencillo, amado. Ahí sí es aplicable. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué utiliza como modelo al hombre? Porque el hombre es mentiroso. El hombre es convenenciero. El hombre interpreta los textos a su manera. Pero Dios no puede traspasar. Dios no puede violar su palabra. Él no miente. Él es fiel a su palabra. Aún Él mismo, cuando estuvo en la tierra, cuando se encarnó, Jesús mismo dijo: yo no vine a abrogar la ley y los profetas, sino vine a cumplirla. ¿Cuándo viste a Jesús ahí quebrantando un mandamiento? ¿Cuándo ves a Jesús pasando por alto sus leyes? ¿Cuándo ves a Jesús violando el pacto? No lo ves, porque Él mismo vino a cumplir la ley y los profetas. Él mismo lo vino a cumplir. Y así como Él lo cumplió, los profetas lo cumplieron, los patriarcas lo cumplieron, los apóstoles lo cumplieron, y algunos jueces lo cumplieron, tanto tú como yo estamos obligados a guardar ese pacto, a guardar los mandamientos. ¿O acaso seremos más que Abraham? ¿Más que Isaac? ¿Seremos nosotros más que los apóstoles, más que Pedro, más que el apóstol Pablo? Amado, no somos más que ellos. Tanto ellos como nosotros seguiremos estando condicionados a guardar ese pacto. Porque si no guardamos ese pacto, nos vamos a perder. Hay un texto en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 4 y 5. Y bueno, este es el texto que en este evangelio o esta religión promocionó tanto. Es el texto que sustenta, según ellos, el evangelio o esto de la predestinación. Dice la Escritura: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, este texto conlleva a la idea del tema de la predestinación. Y digo, de este texto la gente puede decir: ahí está. Es el texto que andábamos buscando, hermano. Aquí Dios habla de la predestinación. Y sí, básicamente esta es la base teórica que utilizan aquellas personas cuando hablan acerca de la predestinación, acerca de que la salvación no se pierde. Ellos dicen: mira, antes de nacer Dios ya me había salvado. Antes de nacer Dios ya me había escogido. Y digo, es chistoso, pero la gran mayoría se aplica a este texto. No, Dios ya me había visto. No, y lo personalizan y dicen: Dios está hablando de mí. Solamente si Dios se equivocó en algo fue en poner mi nombre. Pero a Dios le faltó algo. Amado, bueno, Dios no se refería a ello. Porque cuando se toma este texto para torcerlo, bueno, la gente de alguna manera se imputa todo lo que Jesús hizo. Y la gente dice: mira, ya no tenemos nada que hacer. Porque Dios ya nos había escogido antes de nacer, Dios ya nos había elegido y nosotros vamos derechito al cielo. No hay quien se nos oponga. Amado, ese texto muchos lo tuercen. Muchos lo tuercen. Y por eso la gente al leer este texto dicen: no hay nada que temer. Oh, bendita salvación. Si peco y muero en pecado, al cielo voy. Si hago esto o aquello y muero, al cielo voy. Hay un texto en el cual yo me puedo cubrir cuando llegue delante de Dios. Y ese texto dice: Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y yo cuando llegue delante de Dios, le voy a decir: Señor, tú dijiste, no eres hombre para que mientas. Antes de la fundación del mundo, tú ya me habías salvado. ¿Qué dice, Señor? Bueno, lo que el Señor
va a hacer es que te va a explicar el texto de la manera en que lo vamos a explicar nosotros. No es mi interpretación. No se trata de interpretarlo a nuestra manera. No se trata de interpretarlo a nuestra conveniencia. ¿De qué nos habla el texto? Bueno, este texto nos habla de la predestinación, sí. Sí nos habla de la predestinación, pero predestinación bíblica. Predestinación bíblica. Dios sabe lo que una persona va a hacer en el futuro. Y bueno, esto nos habla de que solo Dios tiene la presciencia, no presencia. Presencia es la que ustedes están haciendo ahorita al escucharme. Hicieron acto de presencia. Aquí estamos hablando de la presciencia. La presciencia quiere decir que solamente Dios sabe el futuro de lo que va a ocurrir el día de mañana. Y de alguna manera nosotros en ciertas circunstancias ponemos la presciencia en práctica, pero solamente en algunas. Bueno, ¿qué es la presciencia? Bueno, la presciencia es que Dios sabe lo que va a ocurrir el día de mañana, no que Dios va a decidir por ti, porque si no, no tendría ningún caso el libre albedrío, donde nosotros podemos decidir. O sea, esto de la predestinación se refiere, y la presciencia se refiere a que Dios sabe quién se va a salvar y Dios sabe quién se va a perder. Dios sabe quién va a ir al cielo y Dios sabe quién va a ser condenado. Pero la pregunta es, ¿con base a qué sabe Dios quién va a ir al cielo y quién se va a perder? Con base a lo escrito en este libro. Con base a lo escrito en este libro. Porque ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Hablando de la fornicación, el adulterio, el homicidio, hechicería. Gálatas 5. Tú puedes ver ahí al apóstol Pablo adelantándose. Esas personas se van a perder. Y Dios de la misma manera dice, esas personas van al lago de fuego. Con base a la escritura. Dios está diciendo, mira, si tú te arrepientes, te vuelves para creer en mi palabra y caminar ahora en santidad, apartado de pecado, guardando el pacto, no violándolo, tú vas a estar conmigo. Pero de lo contrario, no vas a estar conmigo. Esa es la presciencia a la cual Dios se refiere. Él sabe que si tú no te arrepientes, que si tú te obstinas en seguir pecando, tarde que temprano, Dios va a poner un alto en tu vida y vas a tener que darle cuentas a Él. Y ahí ya no va a haber espacio, no va a haber momento o oportunidad para que tú le digas, Señor, es que me quiero arrepentir. Amado, ya no va a haber tiempo. Y a esa presciencia nos referimos. O sea, no nos referimos a lo que ellos divulgaron en su evangelio, los maniqueos, Agustín de Hipona. O sea, ellos decían que tú no vas a ser condenado, porque Dios así ya lo decidió. Al contrario, vas a ser salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Y muchos líderes religiosos hoy andan promoviendo esto. ¿Pecaste? Vas al cielo. ¿Pero por qué es que me siento mal? No hagas caso. Tú recibiste a Cristo y vas a ir al cielo. Amado, si las cosas fueran así, ¿para qué libre albedrío? No tendría chiste alguno. Este texto nos habla de la bendición que tú puedes tener por causa de Cristo. Él murió por ti y por mí en la cruz, para apartarnos de la condenación que podría venir si nosotros pecamos. Pero Él nos puede apartar de ello a través de su palabra y sus mandamientos, a través de su sacrificio. Es decir, que si tú vienes a su evangelio, si tú quieres recibir las bendiciones, te vas a hacer acreedor a ello. O sea que el texto habla de estas bendiciones que ya están escritas en la palabra de Dios. Bendiciones que están preparadas por Dios, las cuales están escritas. Leo el texto, la promesa, miro la condición. Y amado, desde antes de la fundación del mundo ya estaba esa palabra, esa promesa. Ya estaba predestinada para que tú alcanzaras la salvación a través del bendito Jesús. O sea, amado, todos los que crean en Cristo y se hayan arrepentido van a tener esto, porque ya está escrito, porque Él lo habla. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba diciendo básicamente, está a la mano, ven, tómalo. A eso se refería Cristo. Y la Escritura dice que ese pueblo estaba predestinado a ser un pueblo santo y justo para Dios. A eso se refiere la predestinación. No a que peques y te vas a ir al cielo. No, amado. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú ahorita sales aquí fuera y pasa un auto y se orilla y te empareja
y dice, oiga, estoy extraviado, voy para la ciudad del Distrito Federal, pero estoy extraviado, ¿cómo le hago? Bueno, tú le vas a decir, mire, sencillo, váyase hasta aquel semáforo, esa calle se llama Isidro Fabela. Ahí usted va a doblar a la derecha y al siguiente semáforo que se encuentre es una avenida que se llama Morelos. Ahí en Morelos vuelve usted a doblar a la derecha, todo derecho, no se desvíe, va usted a llegar al Distrito Federal, porque tú sabes que el Distrito Federal se encuentra allá. Pero si la persona va en su auto y llega al semáforo y da vuelta a la izquierda, ¿qué vas a decir? Ya se extravió, no me entendió, se equivocó, ya erró en el camino. ¿Va a llegar al Distrito Federal si agarra hacia allá, amado? Pues no va a llegar, solamente que conozca la ciudad y se suba a los puentes y otra vez retome el camino. Pero básicamente la instrucción que tú le diste ya la perdió, no la tomó en cuenta, la violó. De la misma manera Dios se refiere a ello en este texto. Hemos sido predestinados. Tú no eres Dios, pero ya sabes, porque conoces la ciudad, que esa persona ya se perdió. Pero si agarra a la derecha y tú llegas a la esquina y ves que da vuelta a la derecha, dices, bueno, ya, la persona, hasta descansas. Dices, bueno, pues le instruí bien, pero si él no escucha bien, si él no obedece, se va a perder. De la misma manera, a ello se refiere este texto. ¿La salvación se pierde? Sí se pierde. ¿Las personas se extravían? Las personas se extravían. Y en vez de irse para el DF, se van a la terminal. Bueno, no andan tan errados, muchos camiones hay y les pueden instruir. Pero amado, es un ejemplo sencillo. Hay otro texto que utilizan para engañar a la gente, y espero que no lo hayan utilizado para engañarte a ti. Dice la Escritura, en el capítulo 8 de Romanos, versículo 35 al 39, dice la Escritura, dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo lo interpretan este texto algunas personas o líderes? Dicen que el apóstol dijo que nada nos va a separar de Jesús. Ya lo dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y la gente dice, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo. Y así lo interpretan. Es decir, que ellos dicen, podemos pecar, mentir, adulterar, fornicar, podemos caer en todo tipo de pecados, internos como externos, odios, rencores, resentimientos, vanidad, ligereza, todo tipo de pecado. Mira, no te va a pasar nada, no te va a pasar nada. Ya lo dijo el apóstol Pablo. Entonces bebamos y comamos, que nada nos va a ocurrir. Entonces, ¿qué hacemos en este lugar? ¿Para qué escuchar las promesas o la palabra de Dios? ¿Para qué adquirir más conocimiento a través de su palabra si ya está asegurada mi entrada en el cielo? No tiene caso permanecer en este lugar. Si yo tengo esta idea, pues vano es que yo me encuentre en este lugar. Tanto tú como escuchando, como yo compartiendo la palabra. No tendría caso. Aquí, pues yo creo que de la misma manera se debe de aplicar esa ley sencilla de la hermenéutica. ¿A quién, cómo y cuándo se los dijo? Para que no lo malinterpretemos. ¿A quiénes se lo dijo? Bueno, en aquel tiempo pasaba que la iglesia estaba viviendo una persecución. Estaban viviendo fuerte persecución y estaba Pablo, por su parte en ese momento, al ser un apóstol, una columna de la iglesia, él estaba ministrando fe, confianza a la iglesia. Le estaba hablando a la iglesia en particular, porque ellos eran los que estaban padeciendo la persecución. Y bueno, les estaba animando, les decía, sigan adelante, no desmayen, no pierdan de vista el objetivo, no se olviden para qué hemos sido llamados. Y bueno, este texto es de lo que nos habla.
Pero este texto no nos habla del pecado, sino que nos habla de las aflicciones que le vendrían al cristiano por causa de su palabra, por la palabra de Dios. Habla de ello. Pablo le está diciendo, miren, es que es necesario. Aún la palabra misma dijo del apóstol Pablo, Dios, Jesús refiriéndose al apóstol Pablo, cuando le habla a Ananías, le dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Todavía el hombre apenas se había convertido y Dios ya estaba disponiendo a la persona de Pablo, estaba diciendo, es necesario que padezcas por mí, por mi evangelio. Y de la misma manera el apóstol Pablo entendía perfectamente esto y le estaba diciendo, miren, por causa del evangelio ustedes están padeciendo. Y por ello Pablo les dice, miren, no importa lo que venga, pero la comunión con Dios nadie te la puede quitar. No puede ser fracturada siempre y cuando tú te mantengas firme delante de Dios, firme ante sus mandamientos. Pero si tú violas ello, pues no te vas a encontrar firme. Es decir que él estaba hablando de una iglesia que padecía, y padecía por la verdad. Estaba padeciendo por el evangelio de Cristo. No padecían por su pecado, por su maldad, por haber mentido, adulterado, robado, fornicado. No estaban padeciendo por ello. Estaban padeciendo por el evangelio de Cristo. Es decir que estos textos no hablan del pecado, no hablan de tu conducta. No es así. O sea, no habla del darle la espalda a Dios con base a un pecado, no. Es decir que habla de otra cosa, de padecer por causa de Cristo. Y que si tú padeces por causa de Cristo y su palabra, Pablo está diciendo, mira, nadie te puede arrebatar de Él, ni lo alto ni lo bajo. Nadie te puede arrebatar, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni gobernadores, siempre y cuando sea por causa del evangelio. Ahí es donde la clave es, ¿por qué estás padeciendo? Depende de qué padezcas, es que pierdes o no pierdes tú la salvación. No se refiere a que no vamos a perder ahí la salvación. No, se refiere a que estemos de alguna manera, que aguantemos y padecemos por Cristo. A ello se refiere. Incluso el versículo 39, ahí mismo, te da la clave. Dice la Escritura, ahí hay una clave que dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí la palabra cosa creada se puede traducir en el griego de la siguiente manera, ninguna otra criatura nos podrá separar. Cuando tú estás en ese sentir, cuando estás padeciendo por causa de Cristo, ninguna otra criatura nos podrá separar. No habla del pecado, no habla del rechazo a la fe, no habla de la apostasía, no habla de los que voluntariamente se vuelven en contra de Cristo, no habla de ello. Habla de lo que podría venir por causa del evangelio. Habla de aquellos que están dispuestos a padecer y que Pablo está aportando unas palabras para motivarlos a seguir adelante. Otro texto, segunda de Timoteo. Este texto es muy popular, incluso lo he escuchado mencionar hasta por parte de hermanos. Dice la Escritura, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Lo que Dios hace a través del apóstol Pablo es quitar ciertas ideas erróneas que puede haber a veces por falta de no escudriñar la Escritura. Por eso viene. Este texto, dice la Escritura, cómo se ha utilizado, reitero, gente del mundo, en la religión y aún dentro de la iglesia, a veces quieren seguir utilizando este texto. Dice la Escritura, si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, este texto lo leen desde la perspectiva del calvinismo, desde la perspectiva de Hipona, de los maniqueos, de los neoplatónicos. Es decir, que ellos dicen, mira, aquí dice el texto de manera muy clara, si yo rompo el pacto, Dios no puede negarse. Él no será infiel, aunque yo viva en pecado, aunque viva en mentira, aunque haga lo que yo haga, Dios dice que Él va a permanecer fiel. Amado,
es mentira. Interpretar este texto desde esta perspectiva o de esta manera es un error. Es un error, el cual puede costar la eternidad. Te puede costar la eternidad si tú de alguna manera no reflexionas en el texto. Si tú no corriges tu interpretación, puede afectar en la eternidad. La gente no lee este texto completo. Solamente utilizan el texto así de manera textual, una parte, y lo aplican. Puedo ser infiel, pero Dios nunca será infiel. Amado, la salvación debemos entender, no solamente depende de la fidelidad de Dios. La salvación depende de tu fidelidad, de tu conducta, de que guardes el pacto, de que te acuerdes de los mandamientos y de que los pongas por obra. De ello depende la salvación. Veamos los siguientes textos, segunda de Timoteo, para poder ver de manera clara qué es lo que Pablo trataba de transmitirle a Timoteo. Vamos a leerlo completo. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12. La palabra dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Aquí viene la parte fea, la que no le conviene a la gente, la cual no les gusta leer o creer a aquellos que creen en que la salvación no se pierde. Dice ahí mismo: si le negáremos, Él también nos negará. Bueno, esta parte que viene antes del texto es la que la gente no lee. ¿Por qué? Porque no les conviene. No les conviene. No concuerda con lo otro. Amado, si tú le niegas, dice la Biblia que Él te va a negar y echa por tierra la mala interpretación o la creencia de la gente. Y dicen, bueno, ahí la gente ya no sabe qué decir, porque Dios está siendo claro y dice: el que me negare, yo le negaré. Yo le negaré. Y estas palabras o este texto es paralelo a lo que Jesús dijo en Mateo 10:33. Jesús dijo: el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. ¿Andaba extraviado Pablo al comunicarle o hacerle saber esto a Timoteo? No, no andaba extraviado. Eran personas coherentes que sabían una cosa: el Señor Jesús dijo esto: el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Te está hablando de que vas a ser desechado. Cuando llegues delante de Dios: Señor, he llegado, soy tu hijo. Dios dirá: no os conozco. Pero Señor, acuérdate de nosotros, nos congregábamos ahí en Gómez Farías. Sí, pero violaste mi pacto. No pusiste por obra mis mandamientos. Me negaste delante de los hombres, amando primeramente a los tuyos antes de amarme a mí. Hermanos, Dios es claro. Dios es celoso. Es decir, que queda claro que el texto primero que leímos no habla de que la salvación no se pierde. No habla de que Dios va a permanecer fiel aunque tú seas infiel. Amado, habla de que debemos de permanecer fieles al pacto. Ambas partes. Tú cumples y yo cumplo, Dios dice. Sencillo. Yo te pregunto, ponlo en la balanza. ¿Será justa la manera de pensar de Jesús? Amado, pues Él ya murió, ya sufrió, ya padeció. Está en su completo derecho. Y aunque Él no hubiese muerto en la cruz, estaba en su derecho porque lo dice su ley. Lo dice su ley. Debe quedar claro esto. Pablo, en estos textos que acabamos de leer, está hablando de las penalidades que le estaban viniendo a Timoteo. Timoteo estaba siendo objeto de menosprecio. Por ello le escribe a la iglesia que nadie tenga en poco tu juventud. Había maestros en aquel tiempo que habían salido de la misma iglesia y esos personajes le tiraban a Timoteo, y como que Timoteo como que se hacía chiquito. Pero a buena hora llegan estas palabras por parte del apóstol para levantar el ánimo de este hombre llamado Timoteo, y se levanta y lo puedes ver como un fiel ministro a pesar de la juventud la que él vivía. Es por ello que Pablo le está hablando de las penalidades a Timoteo, de ser valiente, soportar la prueba, permanecer en fidelidad con Cristo. Le estaba diciendo: mira, van a venir pruebas, Timoteo, y no son las únicas que te van a venir, van a seguir viniendo más, pero
debes de mantenerte fiel, debes de ser fiel al Señor, y este es el contexto. Es decir, que ¿a qué se refiere este texto de la fidelidad de Cristo? Bueno, se refiere a que cuando el hombre peca, Dios va a buscar a la persona para recordarle su pacto. Y Dios sí, ciertamente, cuando una persona rompe el pacto, Dios le busca de diversas maneras. Dios le puede hablar a través de sueños, ya lo decíamos, no todos los sueños son reales, no te la creas. Dios lo puede buscar a través de un ministro, que es la forma correcta, según lo que la Biblia nos dice. Puede ser a través de un audio, que Dios nuevamente te hable, que Dios nuevamente hable a tu vida. Es decir, que Dios te va a buscar una y otra vez te va a buscar de todas formas, de todas las maneras para volver a salvarte. Pero al final está diciendo una cosa de manera clara: pero si tú me niegas, si tú insistes en esa necedad, Dios dice, mira, olvídalo. Sí, yo te voy a buscar, está bien, te corrompiste, caíste en un pecado, pero oyes, ya basta, ponle un alto. Y ciertamente la Biblia dice que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Si alguno te habla de una posibilidad distante, si alguno pecare por allá, un descuido, tienes de abogado a Cristo. Pero amado, un abogado tú sabes que cuesta, simplemente aquí en la tierra cuesta. Y tu abogado, ¿qué podrá hacer si tú reincides? Ya mataste, ya robaste, reincidiste. Bueno, las leyes legales, las instituciones te van a decir, no, sí está bien, te libró tu abogado una vez, pero aquí tú ya reincidiste. Es decir, que ya toman en cuenta otras cosas. Ya no solamente es de que venga el abogado, a ver, vamos a litigar, vamos a ver qué hacemos. No, las leyes dicen, ¿sabes qué? No, tú reincidiste y ahora te quedas acá. Ya no hay vuelta de hoja. De la misma manera Dios dice, mira, si tú me niegas, yo te niego. Ya te busqué una, otra y otra. No sé si ya leímos un texto la semana pasada que dice, estoy cansado de arrepentirme. Dios dice, ya, basta. Y sobre todo estos textos van para aquellos que alcanzaron la salvación, que tienen la salvación. Y no los hablamos para poner tropiezo a nadie, para cerrarte las puertas de los cielos. Nada que ver, amado, nada que ver. Si Dios permite que se compartan esos mensajes, es con un fin, reitero, que valores a Jesús, valora lo que tuviste, valora lo que tienes. Esta es una manera en que Dios hoy te está buscando, te está queriendo atraer nuevamente a sus cámaras, te está diciendo, oye, ven, yo te amo, yo morí por ti, yo te estoy buscando. Amado, si tú cedes ante la propuesta de Cristo, mira, Él te espera. Pero si tú te obstinas, semanas, meses, pasan los años, dirá Dios, no, si tú no valoras mi salvación, Dios dice, si tú no valoras a mi Hijo, el cual murió en la cruz, yo sí lo valoro. Yo sí valoro su sacrificio. Yo sí valoro su sangre. Yo sí valoro lo que Él hizo por la humanidad. Por lo tanto, se acabó. No más salvación para ti. Si le negáremos, Él nos va a negar. Cuando se invalida el pacto por parte de una persona, Dios invalida el pacto. Recuerda lo que pasó con Elí. Lo veíamos la semana pasada. Dios le dijo que iba a honrar a los que le honran, pero los que le despreciaran, Él los iba a despreciar, los iba a desechar. Dios es fiel a su pacto, a los que son fieles, pero es fiel solamente con esas personas. Con los infieles no puede permanecer fiel. Dios es fiel a lo que dice en su palabra, siempre y cuando tú cumplas lo que Él también demanda de ti. Pero si tú no cumples, Dios no puede. Un último texto, o textos, te leo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 11 al 15. Dice la Escritura, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá su pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este es otro texto
que emplean las personas con la idea calvinista y dicen que aunque la gente viva mal, aunque la gente viva en desorden moral, espiritual, aunque estén llenos de pecados, la gente con este texto dice, mira, es que Dios dice esto y Dios me va a salvar. Pero es importante hablar y aplicar esa ley en todo momento, que tú leas la Escritura, que veas por qué y a quién se lo dice Dios. Cuando Pablo habla de este texto y cuando se analiza el contexto, está hablando básicamente Pablo del trabajo que el cristiano desempeña para Cristo. A ello se está refiriendo, del trabajo del cristiano. Y ahí la Escritura está diciendo, mira, la obra de algunos será oro, otros plata, pero de otros hojarasca, heno, etcétera. Pero aquí está hablando sobre todo de la obra que se desempeña. Es decir, que Dios está diciendo a través del apóstol, mira, la obra de algunos no va a estar preparada para permanecer delante de Dios. Sí, vas a presentar tu obra, como aquellos que venían, Señor, es que nosotros predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, como aquellas vírgenes, 5 de ellas insensatas, Señor, ábrenos. O sea, nos habla ahí de que su obra fue puesta a prueba delante de Dios. Y dice la Biblia que de algunas personas su obra va a ser hojarasca, heno. Es decir, que la obra no estaba preparada para permanecer hasta el fin, para ser evaluada delante de Dios. Y es que como seres humanos nosotros podemos aprobar la obra de un hermano, de una persona, de alguien, de algún congregante, decir, oye, qué bien, pues lo estás haciendo. La Biblia dice que debes hacerlo. Mas sin embargo, pues ¿qué hay en el corazón de esa persona? ¿Por qué predica? ¿Por qué hace misericordia? Hay personas, gente famosa, gente adinerada, que hace de alguna manera fuertes donaciones a asilos, a orfanatorios, y la gente se siente tranquila, y los hombres le aplauden. Pero amado, esa obra delante de Dios, las mejores obras del mundo, son como trapos de inmundicia delante de Dios cuando no van respaldadas por Cristo. Y es lo mismo que el apóstol Pablo está queriendo decir, mira, la obra de todos va a ser probada. No está hablando de la salvación, está hablando de la obra de cada uno de nosotros. Y es que hay personas que la obra de ellos está fundada en el humanismo, en el sentimiento, en alguno de ellos, los sentimientos encontrados. Alguna obra de algunos seres humanos está fundada en la sabiduría humana y no en el Espíritu Santo de Dios. De diversas formas o maneras la gente está ahí fundando su obra. No es que yo hago esto, no es que yo hago aquello, y ¿cómo se llamó la obra? El yo o el yo-yo. ¿Por qué? Porque su obra es del yo. O sea, habla de la obra que va a ser probada, y una va a permanecer y otra no va a permanecer. Tú puedes ver un ejemplo de las obras cuando viene el Sanedrín, manda a traer a los apóstoles, los arresta, los golpea, distintas circunstancias, mas sin embargo llega el momento en que entran en consejo, y la Biblia dice que un hombre llamado Gamaliel, el cual era un erudito, fue maestro del apóstol Pablo. Este hombre era considerado un sabio, y este hombre se levanta para aconsejar a los hombres y les dicen, oigan, acuérdense que Teudas hace tiempo se levantó diciendo que era alguien y jaló personas con él, pero fue diluido. Ese movimiento acabó. También se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y se levantó con mucha gente, 250 hombres, pero ¿qué vimos? Que ese movimiento fue diluido. Y amado, a eso se refieren esos textos. Sí, tú puedes ver congregaciones que se reúnen 1000, sí, 2000, hasta doble servicio, pero divisiones continuas, sobre todo cuando comienzan a perseguir sus propios intereses. Ya no persiguen el interés de Dios, ya no persiguen los mandamientos de Dios. Son obras que tarde, que temprano, no, es que yo iba a un lugar donde se sentía la presencia de Dios, en la alabanza, las coristas, mira, ahí estaban todos los instrumentos, aquí una pobre guitarrita apenas tienen, no, les hace falta ahí. ¿Pero de qué sirve, amado? Que su escenografía, que cambien las luces, de nada sirve. Esa obra va a ser probada, tarde o temprano, y va a ser diluida,
Y se va a diluir así como el agua se diluye entre la palma de la mano. No la puede retener, se escapa. Así de la misma manera es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Y por eso Gamaliel decía esto, miren, fue reducido a nada. ¿Y cuál fue el consejo? Dejen esos hombres. Si no es de Dios, eso va a acabar. Pero si es de Dios, esto va a seguir. Nadie lo puede parar. Nadie lo puede parar. Incluso no sea que nos hallemos luchando en contra de Dios, dice este hombre. Y amado, a eso se refiere estos textos. No hablan de la salvación. Sería antiético transportar este texto y decir que por estos textos la salvación no se pierde porque Dios dice esto. No, amado, la salvación se pierde. Sí importa cómo vivas, sí importa cómo te conduzcas, sí importa. La Biblia dice que Dios ama al justo, pero está airado con el impío todos los días. Es decir, que Dios por un lado mira la justicia, pero también allá está el otro. Dios dice, no, ni te miro. Y no porque no lo mire, Dios deja de saber lo que está haciendo. Dios sabe lo que hacen las personas. Dios conoce las cosas. Y si Dios los deja de mirar es en el momento, pues para que sus ojos santos no miren esa maldad. Pero Él sabe, claro, lo que estás haciendo. Qué importante es que nosotros valoremos la salvación. Si Dios estuvo tratando contigo un tiempo, valóralo. Y aún pide perdón porque Dios te trajo la convicción y te habló y te dijo, cambia tu manera de pensar. Pero te enfriaste, caíste ahí en la insensibilidad. Y a lo mejor ahorita dices que ya no siento nada. Pues bueno, son los frutos y la consecuencia de lo que has logrado. Pero para ello Dios te trajo en este día, porque quiere tener misericordia de ti. Él quiere que valores la salvación y entiendas una cosa, que entiendas, la salvación se pierde cuando no se valora. Se pierde, amado. Y ya no estamos hablando de la salvación, se pierde algo sin carácter, no. Cuando hablamos de la salvación se pierde, debemos de transportarlo y aplicarlo a nuestras personas. Entonces, ya la perdí. Qué bueno, ha valido la pena esforzarme, que me señalen, quizá perder el trabajo porque tenía que reunirme, quizá me corrieron por estar guardando el día de reposo. Vale la pena pararse por Dios. Pero si la has perdido, pues que Dios te hable. Dios sabe lo que te quiere transmitir. Y si nunca la has tenido, pues yo creo que todo esto sirve de algo, para que nos anticipemos y entendamos, si yo quiero buscar ello, la salvación, debo valorarla. ¿Sabes cuándo se deja de valorar la salvación, amado? Cuando se dejan de hablar estos textos, cuando se deja de aplicar la palabra de Dios, cuando se deja de aplicar la disciplina, o sea, cuando se le deja de dar carácter a la palabra de Dios, es cuando la gente hace lo que quiere. Y es como si viviéramos en el día de los jueces. Pero no, amado, no vivimos en los días de los jueces. No vivimos en los días de los jueces, y Dios para algo ha levantado personas, para estar mirando primeramente por su palabra. Primero es Dios, amado, primero es su palabra, luego son las personas. Porque el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Algo secundario y muy importante, amar al prójimo, pero no amarlo antes que a Dios. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Vamos a cerrar nuestros ojos y a pedirle a Dios o a agradecerle a Dios. Señor Jesús, agradecemos primeramente por esta palabra, Señor. Y es que el principal objetivo de estas palabras que tú dejaste escritas aquí en la Biblia, Señor, no es el objetivo de cerrarle las puertas al ser humano. El objetivo no es ponerle tropiezo a ninguna de las personas presentes. El objetivo de estos mandamientos, de estos textos, es valorar lo que se logró a través del sacrificio de Cristo. El objetivo de estos textos es valorar a Jesús, valorar a nuestro Señor, cosa que la religión hoy no hace ya. Los líderes están más interesados en los números, en la asistencia de la gente, en lo que entra, en el dinero. La gente está más interesada en ello, cuando Dios está más interesado en que su palabra sea honrada. Dios fue claro con Elí: yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. No despreciemos estos textos que Dios habla a través de su palabra. No despreciemos sus mandamientos, porque si menospreciamos, dejamos de valorar su palabra,
Dejaremos de valorar a su Hijo, aquel que se ofreció por ti y por mí. Qué importante es que cada uno de nosotros entendamos, porque Dios a través de estos textos nos advierte de manera solemne, de manera seria: la salvación se pierde si tú no la valoras. La salvación la perdiste si tú no la valoraste. Por ello la gente dice: es que me siento mal, he estado intranquilo, intranquila, mi conciencia no me deja. Síntomas de que la persona ha dejado de valorar lo que Cristo le dio. Cuando la conciencia redarguye es por algo. Quizá te has descuidado o has dejado de obedecer a Dios. Dios ha tenido buena voluntad para con cada uno de nosotros. Dios tiene buena voluntad para aquel que viene por primera vez. Dios tiene buena voluntad para aquellos que quieren buscar a Dios. Dios tiene buena voluntad para con su pueblo, su iglesia, porque nos habla esta palabra para que la valoremos. Dios tiene voluntad para ti que un día caminaste y hoy te busca anteponiendo esta palabra. Valórame, valora mi persona, valora mis mandamientos. A veces se valora más un trabajo, un hijo. A veces se valora más lo material que al mismo Dios. Pon en balanza tu trabajo, tu hijo, y si quieres ponlos juntos, junto al sacrificio de Cristo, pero ponlo en la balanza justa de Dios y verás cientos de textos que se inclinan, que pesa más Cristo, el sacrificio, la muerte del Hijo de Dios, que todo aquello que te ha estorbado. Es muy importante que valoremos esto de la salvación, porque el precio fue Jesús, su vida, su sangre. Así es de que, hermanos y amigos, quitemos todo argumento que nos estorbe. Más bien no hemos valorado la salvación, pero Dios quiere que hoy en este día la valoremos, aparte de lo que Dios nos seguirá hablando más adelante. Enséñame, oh Jehová, el camino de tu palabra, y dame tu entendimiento a seguir siempre tu ley. Enséñame, oh Jehová, el camino de tu justicia, y dame tu entendimiento a seguir siempre tu ley. Vivifícame en tu palabra, afírmame en tu justicia y confírmame en tus estatutos. Vivifícame, oh Señor. Enséñame, oh Jehová, el camino de tu palabra, y dame tu entendimiento a seguir siempre tu ley. Enséñame, oh Jehová, el camino de tu justicia, y dame tu entendimiento a seguir siempre tu ley. Vivifícame en tu palabra, afírmame en tu justicia y confírmame en tus estatutos. Vivifícame, oh Señor. Amén, Señor. Ciertamente, Señor, enséñanos a andar en tu ley, en tus caminos. Padre, gracias te damos, Señor,
esta tarde por tu palabra. Y aún gracias te damos porque no dudamos que tú has hablado a los corazones. Gracias, Señor, por cada uno de los que hoy se encuentran entre nosotros. Te pedimos, Padre, que esta palabra la guardes en sus corazones. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.